Bienvenidos para intercambiar acá con nuestro colega, compañero Leonardo Sbaraglia, que nos visita hoy para intercambiar entre todos nosotros. Bueno, a muchos de ustedes, a la gran mayoría, ya nos conocemos, muchos entrenamos, trabajamos juntos en los seminarios de actuación frente a cámara aquí, así que vamos a conversar e intercambiar entre todos con la presencia de este compañero que puede compartir con nosotros y dar cuenta de una carrera tan rica como la que todos conocemos que Leonardo tiene. Y bueno, y arrancar esto que decimos siempre, de un intercambio espontáneo, como si fuese en un punto, un lugar privado entre nosotros, somos todos colegas, así que podemos intercambiar desde todas las perspectivas, desde todas las inquietudes, bien corrido de lo que tenga que ver con periodismo, que no lo somos compañeros y colegas conversando, así que así de abierto va a estar. En un punto se centra desde aquí, en otro punto quiero que se abra absolutamente, queremos, para que podamos intercambiar entre todos. Pero bueno, arranco yo y no tengo que empezar. Por algún lugar tengo que empezar. Y yo arranco con una inquietud. Bueno, todos conocemos la rica carrera de Leonardo, todo lo que tiene que ver con la extensa carrera acá en nuestro país, en España como sabemos. Después se fue prodigando por otras distintas ciudades. Y cine del nivel en que él está trabajando. Pero bueno, recorriendo un poco sus comienzos, sus orígenes, y sin ser demasiado original para arrancar, siempre la inquietud es ver cómo arrancó ese germen primero que tenemos todos, que tiene que ver con un capital que es la vocación, ¿no? El descubrir cuándo es que uno quiere recorrer este camino y lo que tiene que ver con la pasión. Y recién hablábamos un poco de eso. Yo siempre tengo focalizado el inicio de la carrera de Leonardo. Yo tengo algunos años más que él, entonces me acuerdo perfectamente de sus inicios, y arrancando en programas que hoy sería prime time, de alto rating, de jóvenes exitosos, pero siempre pudo distinguir de entrada. Yo entendía que distinguía entre lo que tiene que ver con... Se iba despejando una carrera desde su inicio, ¿no? Yo tenía la posibilidad, conociendo a tu vieja, de ver lo que pasaba con él, donde originalmente ya tenía una mirada sobre la carrera bastante diferenciada, diferenciando el brillo de lo brillante, ¿no? Digo yo, esa mirada, ese inicio y esa conciencia, a la vez de la dificultad, lo que hablábamos recién, Leo, ¿no? Cuando tuviste tu primera televisión, 17 años, cine, La Noche de los Lápices, ¿cómo fue todo eso? Bueno, lo que hablábamos recién afuera de cámara, podríamos decir, era que yo le decía a Manuel que yo tardé mucho tiempo en acostumbrarme, en sentirme cómodo en lo que estaba haciendo en la tele, pero no por criticar lo que hacía en la tele, sino porque era muy difícil para mí entender lo que estaba haciendo, ¿no? Yo le contaba que mi abuela era en el año 87 y mi abuela, había video, no había DVD ni nada, y mi abuela me iba grabando todas mis escenas, o sea, cada vez que yo aparecía, ¡pac!, ponía el rec, ¿no? Porque se tenía que grabar toda la semana, porque yo iba los viernes a Saespeña, a su casa, y veíamos entonces hacíamos un balance de la semana, y veíamos todas las escenas. Entonces mi abuela me opinaba, ¿no? Me criticaba, podríamos decir, y lo hacía con mucho criterio, con mucho gusto, ¿no? Y ella se daba cuenta cuando yo iba mejorando, y conversábamos. Pasé que, bueno, no tenía mucho arreglo en ese momento, porque al principio, sobre todo, porque para cualquier persona, inclusive para un actor adulto de 20 y pico de años, quiero decir, ir y trabajar en la tele, que nunca hizo tele, y que te ponen a trabajar en una telenovela, es muy difícil, quiero decir. En mi caso, más difícil todavía, porque, qué sé yo, había un montón de cosas que yo ni siquiera estaba cómodo en la vida. Entonces, imagínate. Claro. Imagínate, ¿no? Porque yo el primer día de filmación, de grabación, me acompañó mi mamá, y yo se lo cuento siempre. Y el sonidista
director que estaba en el combo, ¿no? En el, ¿cómo se dice? En el control. En el control. Ya cambiaron todas esas palabras. Sí, es el Pero estaban en el control, ¿no? Porque le ponchaba. Claro. Otra Entonces, vieja palabra. claro, que ponchaba. Entonces me decía, más alto, ¿viste? Porque, claro, era como, y yo hablaba así, era como, escúchame, ¿viste que no sé qué, no sé cuánto, más alto, ¿viste? Y yo era como que no podía, no sabía cómo hacerlo, de verdad. Yo estudiaba con Aleso, el taller de Aleso, hacía 3, 4 años, pero ¿cuánta experiencia había tenido? Un año antes había hecho La Noche de los Lápices. Pero entonces, claro, para mí era muy difícil porque yo quería hacer las escenas y yo entonces me escribía los subtextos y me escribía no sé qué y las acciones y no, ¿viste? Entonces acá voy a hacer esto y acá voy a... Y era como que, ¿viste? Todo me pasaba por encima. Y además lo más importante de todo era que yo no estaba, o sea, yo no podía ser. Claro. Que digo, hace poquito en una charla que tuvimos con Aleso justamente para esto de monstruos, y entonces Agustín me decía, no, claro, es que lo más importante, de las cosas más importantes para un actor, tanto en el escenario como delante de la cámara, o en la tele donde estés actuando, es estar, ¿no? Es que vos estar, ¿no? Estar presente, ¿no? Y yo no podía. Entonces, bueno, un poco lo que le comentaba recién arriba era eso, que yo tardé un año más o menos, el tiempo que yo interno, que ahora siento que tengo, que yo más o menos al año pude empezar a estar, ¿no? A empezar a parar la pelota y poder mirar a mi compañero, ¿no? Dentro de todo, Pablito, hasta Fede pasó por Clave de Sol, Julián Weir, Ricardo Puente, y actores adultos como Mellino, Rubén Green, Silvia Merlino, todos eran cancheros. El mismo Pablo Rago, que era más chico que yo, pero un pibe que ya estaba canchero porque hacía televisión claro. desde los 4 años. Uh-huh. Entonces a mí me decían como el fifí porque venía como con aires de... Claro, el estudioso. Claro, venía como con aires... Claro, con aire de estudiar teatro, ¿viste? Todos eran como que venían de abajo, venían remándola de los 4 años. A veces uno menciona esto que tiene que, bueno, vos te agarró precozmente, eras muy pibe, pero en rigor muchas veces nos ocurre como actores que arribar al audiovisual, a veces, o arribar al cine tiene que ver con distintas condiciones particulares de cada cual, algunos llegan un poco más tarde, tienen la oportunidad, pero a veces ocurre que justamente eso, que como actores a veces encontramos que cuando teniendo una historia, teniendo por ejemplo un recorrido en teatro, teniendo un concepto de formación, en el inicio fallamos más que aquel más impune y espontáneo. Es decir, esa propia búsqueda de construcción que uno tiene los lleva a llegar al lugar y estar en ese lugar, en una ocupación que por ahí decir, pero sin entrar en características particulares, pero uno mira a otro compañero y dice, pero este está mejor que yo, que se supone que yo vengo laburando. ¿Por qué? Porque uno se ocupa de otra cosa. Y esto de lo que dice Leo, tan interesante, del estar, ¿no? Esto que también yo por ahí lo llevo a lo que venimos laburando nosotros, en esta ocupación a veces que tenemos de quehaceres, entendiendo esto como se entiende qué quiero decir con quehaceres, una ocupación que nos pone a veces obtusos en encontrar la necesidad de la expresión y perdemos de vista eso del estar, del saber que la cámara nos espía en un punto, que nos ausculta si nosotros producimos el suceso, pero todo eso es teórico, lo empírico va llegando con el pasar después, ¿no? Y Leo, había digamos, vos estabas formado con Agustín, arrancabas, se supone que... No, y seguía. O sea, paralelamente a Clave de Sol, yo trataba de ir a las clases cuando podía. Uh-huh. Y Agustín lo que me decía mucho era, porque yo estaba haciendo, por ejemplo, en las clases, estaba preparando justamente en ese momento Romeo y Julieta. Es el día de hoy que Agustín me mira y se emociona y se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, ¿qué Romeo hacías, eh? ¿Qué Romeo? Tendría que haberlo hecho a Romeo y Julieta, pero bueno, ya está. ¿Qué edad tenías ahí en ese momento?
17. Claro, es Romeo, justo. Sí, no, y además sí, estábamos haciendo la escena del balcón con Agustín, era preciosa. Pero entonces justamente lo que me decía Agustín era, ojo, cuídate, ¿no? Digo, él me decía, defendete con capa y espada, y no sé qué, no sé cuánto, pero yo no sabía lo que era defenderse. Para un chico no tenía el concepto de defenderse. Bueno, era obviamente trabajar con el compañero, tratar de no estudiarse el texto, sino solamente el texto, sino, ¿no? Digo, poder pensar lo que estás diciendo, ¿no? Digo, preparar, construir, crear circunstancias, digo, se refería a eso, ¿no? Pero bueno, era... ¿Vos sentías que había un cambio de lenguaje específico consciente en lo que tenía que ver con lo teatral y el pase al frente a cámara? ¿Lo manejabas o lo manejás como un lenguaje diferente a conciencia? Yo nunca lo manejé con tanta diferencia, ¿no? Porque como que lo fui aprendiendo todo al mismo tiempo, ¿no? Viste que yo no soy como un actor que se ha formado, entre comillas, en teatro y entonces pasé del teatro a la tele, sino que lo fui como medio aprendiendo todo al mismo tiempo. Esto de estar, para mí siempre fue lo más importante. Yo, por ejemplo, en esa misma época estaba haciendo no, porque no terminé de contar lo de Clave de Sol, ahora me acabo de acordar porque estaba diciendo que fue mi vieja a acompañarme, y ahí me quedé ahí, y que me quedé con lo del micrófono. Entonces el tipo no se me escuchaba, y Jorge Palas, el productor, director, estaba al lado de mi vieja mirando el monitor y dice, si este chico sigue, aparte era muy teatral él, ¿viste? Si este chico sigue así... Era como, ¿viste? Aparte él usaba una voz como de Oscar Casco, era como, era muy dramático. Bueno, y entonces justamente me acordé de eso porque 2 años después, yo haciendo Huérfanos, que era una obra de teatro que había comprado los derechos y era productor Alex Ben, el ex marido de Alejandra, que acababa de llegar a Estados Unidos. Y estaba Martín Argemián en el elenco, se llamaba Huérfanos y dirigía Aníbal Morix. Yo tenía 19 años y la hacíamos en el Pairó. Entonces estábamos ensayando y fue lo primero que yo hice de teatro, ¿no? En un teatro que no era Clave de Sol, porque Clave de Sol era, bueno, era como que hacíamos un poco monerías delante de la gente, era una cosa de loco. Yo intentaba hacerlo, yo intentaba hacerlo de verdad, ¿no? Era como los Beatles en el pero no me quieren escuchar. Era tremendo. Bueno, pero bueno, fue una experiencia teatral, digo, pero lo que me refiero más a una obra de teatro, ¿no? Y entonces estábamos ensayando. Yo me iba a ensayar después de Clave de Sol. Yo trabajaba, una tira se hace todos los días. Empezás a las 8 de la mañana y terminás a las 8 de la noche. Entonces yo de 8 de la noche me iba, si terminaba un poquito antes, me iba a ensayar con Aníbal, con Martín Argemián y con Alex. No sé si alguien la vio, no creo, porque la vieron 40 personas en total. Creo que venían 5. Pero era una maravilla. ¿Alguien la vio? Por el otro día di una charla en un lugar, alguien me dijo, la vi. De verdad. No me hagan quedar mal, ya uno, levante la mano. De verdad te la juro. Bueno, nadie la vio. No me acuerdo, pero no me acuerdo. No importa, igual después vamos a volver a este tema. La cuestión es que estábamos ensayando en un personaje que era un personaje muy difícil, porque era un chico que solo veía el mundo a través de una ventana o de la televisión. Nunca había salido porque su hermano no lo dejaba salir. Entonces era un chico que no tenía problemas cognitivos, pero tenía problemas emocionales muy fuertes. Era como tenía cosas como que parecía un retrasado. Era muy difícil de... ¿Veía solo por el lado de la televisión? Solo lo único que veía... En la actualidad tiene ese... Sí, exacto. Era muy vigente. Sí, desgraciadamente hay mucha gente que está así ahora. Bueno, la cuestión es que era un chico con problemas. Y a mí no me salía el personaje, no me salía, ¿no? Un poco parecido, ¿no? Como que no... Entonces un día Alex también me dijo, bueno, Leo, todavía no hiciste el clic, ¿no?
Yo esto lo cuento siempre también para entender la dignidad de algunos compañeros, que ahora voy a contar una anécdota. Yo estaba muy cansado, estaba muy agotado, hacía clavesol todo el día, hacía 11 escenas por día, 20 escenas por día, después me iba a ensayar y todo, ¿qué clic podía hacer? Era muy complicado. Entonces él me dijo, bueno, vamos a probar una semana más, me dijo Alex, y si vemos que no va, bueno, voy a cambiar de actor. Claro. Entonces yo le comenté esto a algunos compañeros ahí en Clavesol y había un colega que se llamaba Roberto Baldi. Que no sé qué ha sido de la vida de Roberto. No sé, yo tampoco, pero me acuerdo. Y él se había formado con Roberto Baldi. Él se había formado había hecho cursos con diferentes personas que me había nombrado en su momento, gente muy capa, y me dijo, yo te ayudo. Yo te ayudo, me dijo. Entonces, terminaba a las 8 de Clavesol, me iba de 8 a 11 a ensayar, y de 11 a 1, nos íbamos, de 11 a 1 a la mañana, me iba con él a mi casa, a practicar cosas. Agarrábamos el texto, él me decía, no, acá tenés que ver tal cosa, tenés que no sé cuánto, ¿no? Me iba ayudando con la experiencia de él, que tenía mucha más que yo, porque me llevaría 10 años, y efectivamente lo que yo progresé en esos 2 semanitas que trabajamos juntos fue una maravilla. Y lo nombro porque lo importante que es eso, ¿no? Tener un buen compañero al lado que te dé una mano y que te ayude. Y ahí tuve la experiencia de trabajar además con un grandísimo actor que es Martín Argemián, ¿no? Entonces vos me preguntabas recién, ¿no? ¿Cómo te metiste? Por ejemplo, yo estaba muy acostumbrado, decía, bueno, teatro tengo que ser más expresivo, ¿no? Claro. Tengo que ser... Entonces un día Martín me dice... no hagas, pensalo, ¿no? Hablamos de eso, varios de acá, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta, claro, que solamente que con solo imaginarlo, la gente ya lo veía, ¿no? Como que vos tenías la respuesta ahí, ¿no? Y eso fue una enseñanza de Martín, ¿no? Y en ese sentido vuelvo al eso, ¿no? Una vez que me contó una anécdota de un actor, él estuvo exiliado en Perú en la época de la dictadura y vio una obra con un grandísimo actor peruano que hacía un monólogo de 14 minutos y no movía un pelo. O sea, el tipo no hacía un gesto. Y la gente estaba así, para 1000 personas, ¿eh? Entonces Agustín fue a la salida y le preguntó, ¿cómo haces? ¿No? ¿Qué haces para que toda la gente esté 14 minutos, no moves un pelo y toda la gente está así, ¿no? Entonces el actor le dijo, pienso, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que uno tiene en cuenta, ¿no? Absolutamente. Esto que decíamos cuando laburamos de confiar absolutamente en el suceso y en lo activo que es el pensamiento y en todo caso y que es productor de acciones pero con un sentido orgánico, que cuando la acción se transforma en un inconsciente deber ser, de querer transmitir desde un lugar consciente un relato, se pierde el suceso presente del actor activo. Y esto que tiene una formulación teórica bastante entendible, llevarlo al cuerpo y llevarlo a lo práctico es una construcción. Y fíjate cómo recortaste vos en tu carrera esta mirada para siempre, ¿no? Sí, esas fotos y hay veces que te sale mejor que otras porque tu imaginación está más poderosa. Yo creo que todo tiene que ver con cómo se va sentando algo adentro tuyo en la imaginación y eso se va convirtiendo, por supuesto, y se va sentando en tu cuerpo, en tu personaje, en la manera de hablar. Digo, obviamente es mucho más complejo, ¿no?, que eso, en el sentido de que teatro sobre todo, ¿no? Una cosa es el día del estreno, otra cosa es a los 2 meses que estás haciendo función, no tiene nada que ver. Todo lo que vas encontrando el personaje, ¿no? Sí, pero siempre con ese riel, con ese sentido. Sí. Con el sentido de construcción verdadera, legítima con otro. Entonces, por supuesto que aparece... La creatividad aparece en ese lugar, ¿no? Claro, porque si vos estás, qué sé yo, si vos estás pensando en
Supongo que tiene que ver con eso, ¿no? No es solamente un tema de expresión, sino también de energía, como estar pensando en que vos querés contarle algo al que está allá, ¿no? Estamos todos adentro, pero no es que tenés que llegar, es como que tenés que tener en cuenta algo. No es que vos tenés que llegar con la voz hasta allá o tenés que llegar con la expresión hasta allá, sino que es simplemente compartirlo, ¿no? Como tener en cuenta algo, ¿no? Pero bueno, hay infinitas cosas que uno va aprendiendo y que seguirá aprendiendo en ese sentido de cómo es, de cómo contar, de cómo hacerlo mejor, de cómo llegar mejor al espectador. También depende de cada personaje, depende de la experiencia de cada personaje y depende mucho de la puesta en escena, de un buen director, ¿no? ¿Has tenido la circunstancia, esa anécdota que vos contás recién, que se recorta en tu juventud, que tiene que ver con un aporte que te hizo un compañero por un lado, pero por otro lado tuvo una operatoria muy práctica, lo que te planteó, lo que te decía Agustín, cómo fue todo esto juntándose? Y la verdad es que todo esto que vas mencionando vos va llevando agua para el lado de el actor que sos, en el sentido de que esto de exudar, ¿no?, algunas cuestiones. Cuando el suceso se produce, yo, por ejemplo, pensaba en Nieve Negra, específicamente, donde yo miraba tu laburo y el tipo, para aquel que haya visto la película, arrastra un secreto encima durante toda la película, que cuando se cierra y cuando como espectadores terminamos de advertir qué era lo que realmente sucede, uno advierte que esto que estaba ocurriendo estaba presente. Y no desde la llegada de un guiño, ni desde el punto de vista de un guión inteligente, que te tiene que ayudar, pero también desde el punto de vista del actor, que no tenía un dedo señalador, sino que tenía, cual ocurre, yo nunca metaforizo con la vida misma, porque somos más que la vida misma, poetizamos, somos actores, ¿no? Pero digo, como ocurre eso de legitimar a fondo lo que sucede, confiando en que eso va a producir un efecto de otro nivel de pliego. Y la inteligencia de esta mirada es muy convocante y conmocionante para el espectador. Entonces, llegar a construir esto, en este riel, eso de exudar lo que sucede, de confiar que si sucede, esto va a aparecer, es algo rico técnicamente y que produce actores de esta característica. Es decir, había una cosa en ese personaje que a mí siempre me llamó poderosa, particularmente de tu laburo, de todos, pero digo, en esa historia me metí con esto yo, ¿no? Y una lección además, no voy a abundar yo y no quiero caer en el elogio exclusivamente, pero en esa peli se veía donde a la vez hay una experiencia en confiar en esto, ¿no? Sí, bueno. En confiar en que esto va a ocurrir. Sí, como si fuera casi una moral de la actuación para mí, ¿no? Pero una moral para mí, quiero decir. Hay gente que trabaja diferente, digo, con Jorgito, que está acá presente, trabajamos con un grandísimo actor que se llama Diego Velázquez. Yo lo acabo de ver ahora en el Cervantes. No sé si lo viste, Jorge. Está espectacular lo que hace, y en Coque estaba espectacular, digo, y es un actor muy diferente, que trabaja desde otro lugar, con otro nivel de recursos, ¿no? En ese sentido, y mucho tiene que ver con cada estética, pero al mismo tiempo Diego, cuando trabaja en cine, Relatos salvajes. O en relatos. En relatos, cuando hace ese fiscal, yo te iba a decir. También tiene una cosa súper austera y súper. Exacto. Es realmente muy, muy hermoso. Diferente, por ejemplo, es el caso que todos lo hemos visto y admirado de Urdapilleta, ¿no? Que es un grandísimo actor de teatro. Sin embargo, en cine nunca lo hemos podido ver a la altura de la dimensión que él tenía, ¿no? O un actor como Danilo de Vicia. Danilo de Vicia. Los más grandes, en un plano. Claro. Los que mencionaste, tal cual. Actores extraordinarios, ¿no? Que vos los veías arriba del escenario y eran imanes, eran bestias, Sin embargo, en cine tampoco fue un momento del cine argentino. Claro. Es como decir Klaus Kinski. Claro. Klaus Kinski tenía a Herzog para arrancar para ese lado. Por ahí Alejandro no lo tuvo, Danilo tampoco. No. Pero sin embargo, Leo, también estuvo la de Caetano, la última, la que hiciste, donde compusiste. Claro. Eso es composición, digamos. Ahí también había otra cuestión. Yo mismo te llevo a decirte que había otro satélite distinto. Satélite completamente. Bueno, sí. Entonces, claro, digo,
¿Qué quiero decir? Digo que, perdón que editorialice yo un poco, pero es mi rol acá con algunos compañeros. Digo que esto que decíamos, de Nieve Negra en un punto, no confundir con hago poco. A veces ese lenguaje que dice poco mucho, en realidad, todos lo saben y lo repito, es una falacia. Claro. ¿Qué es mucho? Depende. ¿Vos te bajaste en un aeropuerto en Nápoles? Claro. ¿Qué es mucho? Claro, claro. O te bajaste en Suecia, ¿qué es poco? Claro, claro. Lo que importa es lo legítimo. Claro. Entonces, está Nieve Negra, pero está también este otro personaje donde hay composición, que hay directores Sí, que sí. se aterrorizan en cine. Componer, Aristarán te dice, no, perdón, componer, porque el temor a que me vas a hacer un muñeco teatral. Sí, sí, sí. Depende. Contame de eso porque es una composición maravillosa. No, pasa que bueno, ahí con Caetano, a mí me tocó 2 o 3 veces en mi vida, 3 veces o 4, te diría, en mi vida, que me ofrezcan un personaje que yo no me lo ofrecería. ¿No? En sentido, en general, vos me ofreces. Es un error de casting. Claro, vos me decís. Claro, vos decís Nieve Negra, ¿no? Sí, lo hago, ¿no? Quiero decir, es un personaje que puedo entrar yo en la terna, ¿no? Caballos salvajes, ¿no? Las viudas de los jueves, ¿no? Como que entra, ¿no? En cambio, Plata Quemada yo no me lo hubiese ofrecido. Claro. Salvador, que es una película española que yo hice, que es maravillosa película y el personaje es muy hermoso, no me lo hubiese ofrecido porque era un sargento, guardia cárcel español. Ah, sí. Español. Sí, sí, español. Sí. Guardacárcel, cuadrado, pero no porque fuera español cuadrado, sino porque era un español cuadrado. Hablar bien en español es instinto de supervivencia, ¿no? Bueno, sí. Y el de Caetano, y esta de película. O sea, yo cuando lo leí dije, buenísimo, yo lo voy a hacer porque me encanta el personaje, pero esto lo debería hacer, qué sé yo, pensaba en tantos actores, inclusive más grandes. Y entonces, bueno, en las 3 experiencias, tanto la de Plata Quemada, porque me agarró a los 29 años, ahora yo pienso Plata Quemada, sí digo, sí, pero pensándolo en ese momento, leyendo la novela de Piglia, decías, pero ¿por qué digo, este personaje es muy difícil, ¿no? Salvador y el de Caetano. Y justamente en las 3 experiencias fueron de las experiencias más nutritivas de mi vida, porque me sacaron a mí de mi rol expresivo más afín, ¿no? Es como si porque hay una cosa que yo ahora lo pienso ahora, y no tiene que ver tanto solo con la comodidad, sino con el nivel de rango que vos tenés, ¿no? Porque vos decís, bueno, puedes ser un actor más, menos versátil, ¿no? De acá hasta acá, sos versátil, ¿no? Pero es como vos decís, Caetano me puso acá, ¿no? Me sacó de mi abanico de posibilidades y me puso en otras, ¿no? Y eso a mí me hace pensar también que para mí ahora un actor, lo lindo de un actor también, creo yo, ¿no? Es no solamente componer un personaje, sino como actuar como si fueras otro actor. Cambiar de actor, ¿entendés? Sos otro. Claro, proveerse, como proveerse de otras herramientas, ¿entendés? Sí, está buenísimo. Y eso a mí me hizo aprender la película de Caetano, y una experiencia que tuve también el año pasado con Cés Gai, que es un director español genial, que hice una cosa Félix, que también era como si yo fuera otro actor, ¿no? Trabajando desde otro lugar, ¿no? Y eso fue un poco lo de Caetano. A mí pasa que Caetano me agarró en un momento de mi vida que estaba más perdido que nunca. Ahora puede ser que esté más o menos parecido. Pero bien, quiero decir, ¿no? En algún lugar, adentro de un barco estaba, ¿no? Pero a la deriva. Y entonces me agarró, entonces yo me había entrevistado con militares, con Caetano habíamos hablado mucho del humor, entonces yo había visto muchos videos de la Andricina. Raúl Serrano, el maestro grandísimo, él es de Santiago del Estero, entonces él tiene un tono y él me grabó todos los textos del personaje, porque yo tenía que ser como un tipo del norte, pero Caetano me decía, no me hagas ningún acento, pero no quiero que seas porteño. Dificilísimo, o sea, no me hagas ningún acento, pero no quiero que seas porteño. Entonces, bueno, me grabé los textos con Raúl, lo escuchaba, lo observé a la Andricina por el tema del humor, los chistes del norte, ¿no? Los chistes medio como de provincia.
Y lo observé mucho también al Bambino Veira. No es que tenga algo que ver con el personaje, pero tenía como una especie de, ¿no? Como de impunidad que se le salió la cadena. En lugar de Caetano, si me metís y me decís, estuve viendo al Bambino Veira, no te preocupes, lo tengo, al Bambino Veira y a la Andresina, ¿sí, boludo? Sí. Y a Raúl Serrano, ¿no? Todo eso era, y además algún milico. ¿Un combo con esto? Y a Videla, ¿no? Porque el personaje era flaco, bajé como 5 kilos, estaba en un bigote que parecía Rafael Videla. Y además, entonces el tipo me volvía loco, porque Caetano es un grandísimo director, me volvía loco. O sea, entonces cuando él me veía que yo bajaba la cabeza, Adrián me miraba y me hacía, o de atrás me iba como corrigiendo, ¿viste? Entonces, claro, me volvía loco, hasta en los contraplanos. En los contraplanos, entonces yo digo, pero ¿qué pasa, loco? Ni los contraplanos los estoy actuando bien, ¿entendés? ¿Viste cuando los contraplanos venía y me decía algo a mí, no al actor que estaba en cámara? ¿Viste? Bueno, entonces yo todo el tiempo sentía, por esto de que era otro actor, ¿no? Sentía que estaba haciendo el ridículo. Un día, Hendler, que es un gran compañero, se apiadó de mí a la semana que estábamos filmando, me dijo, no te preocupes porque algo orgánico de todo esto hay. O sea, algo orgánico. No, pero me lo dijo bien, me dijo, se te ve algo. Tuvo buena intención. Algo orgánico se ve. Al analista, pero algo orgánico se ve, me decía Dani, ¿viste? O sea, está, algo orgánico hay, aparece. Yo no sé dónde, de qué manera, ¿no? Pero, no, y después Adrián también me iba elogiando, una vez por semana también me elogiaba. Que contenía por medio. Y se cagaba de risa en el monitor, no sé qué, pero claro, venía a mí. Pero bueno, lo bueno en ese caso, ¿a dónde voy con esta anécdota? Ya cerrándola, porque ¿a dónde voy? A que me parece que un actor se tiene que dejar dirigir. También, ¿no? Digo, así como te digo una cosa, que de pronto tenés que confiar en tu instinto, en tu organicidad, en tus procesos, pero el actor también se tiene que dejar dirigir. Cuando tenés un gran director, aprovechalo, porque en general tiene razón. Sí, vos es que yo me permito una anécdota. Sí, sí, una anécdota futbolera respecto a esto. Digo que es cierto que para poner deportiva, no hay que ser futbolero, es una anécdota en realidad trasladable a cualquier espacio. Digo, el director técnico puede operar sobre un jugador de fútbol, por supuesto, puede decir, yo crecí a partir de este técnico, me supo ubicar en la cancha, supo maximizar mis capacidades, pero seguramente no le enseñó a bajar la pelota con el pecho, a pegarle, nada, eso lo trae. ¿Ok? Entonces, estamos de acuerdo respecto a esta intervención de Caetano específicamente en este caso, pero yo me voy a poner el boludo editorialista con respecto a esto. Pero cuando alguien dice que es muy divertido esto de escuchar, porque un oído distraído dice, para hacer un papel en cine, para el que no lo haya visto como el resultado de ese laburo, que es estupendo, uno dice, no, me copié, vi a la Andresina, a Raúl Serrano, en una combinación extraña y esto que comentaba el de Bambino Veira. Todo esto, que puede hasta asustar, ¿no? Yo lo digo en broma, cuando escuchás a alguien decir, miré todo esto, voy a hacer. Tiene, en realidad, la bajada es a la recorrida desde el de adentro hacia afuera. Es decir, es un actor como Leo, donde yo sé que esto no va a tener que ver con la forma. No va a tener que ver con el imitador genial que nosotros vemos a veces y decimos qué bien que hace el tucumano, boludo, es igual. Eso es otra cosa. Claro. El tema es la producción del adentro hacia afuera, y no desde el adentro onanista, ¿eh? No, desde adentro, desde la legitimidad. De entender que el provinciano tiene otra musicalidad. No es que solamente lo voy a hacer así y ya lo tengo hecho. A lo mejor tengo que descubrir que tiene otros tiempos, que tiene otro lugar para poder expresarse y arranca por ahí. Y esto ya me va a estar llevando a otro tono, ¿no? Entonces yo lo busqué en otro lado, no lo busqué en la forma. Y esto, más allá de que Leo lo plantee, yo lo diagnostico claramente, que es un actor que produjo este personaje, primero siniestro. Luego, no me molestaba, ni me identifico, ni tengo que por qué recoger si es Videla, porque no estaría bueno que yo lo fotografíe. No estaría bueno que diga, mirá lo que es este tucumano. No estaría bueno. Lo que está bueno es el suceso. Y el suceso está amparado en esa capa
pero la capa principal es esta otra, es la misma que la de Nube Negra. Llevar a este lugar. Por eso es un dispositivo encantador, extraordinario, que muchas veces en cine nos cuesta poner, salvo que tengas un crédito previo, como lo tiene él, evidentemente, porque asusta a priori, sobre todo el cine, donde la composición es altamente riesgosa, porque el artificio es lo primero que aparece. Y en ese sentido, digo, esto me parece que es muy, muy identificable, ¿no? Mi concepción ahora del asunto es que yo creo que para mí los personajes son como irte de viaje con un amigo, ¿no? Como decir, viste, te vas un mes y medio, ¿no? No sé, filmás un mes y medio la película, 6 semanas, 4 semanas, te vas 4 semanas con ese amigo, ¿no? Y compartís el viaje con él, ¿no? Pero bueno, después vos volvés a vos. Seguís pensando, ¿no? Como en conversaciones que tuviste, en lo que aprendiste, en esos diálogos que tuviste con él. Pero uno tiene que volver siempre al lugar de uno, ¿no? Porque, bueno, porque eso es la vida, es la felicidad, es la vida de uno, ¿no? Yo, una cosa que aprendí también relativamente de adulto es que lo aprendí hace relativamente poco. Yo creo que los tipos, que eso te lo va dando la edad, ¿no? Que yo antes pensaba que uno tenía que contar el personaje que había escrito otro, ¿no? Y la historia que había escrito otro. Y yo creo que sí, que un actor tiene que hacer eso, ¿no? Tratar de entender una lógica y una que escribió otro y todo estar al servicio de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo algo que aprendí hace 4 o 5 años, no hace tanto, 5, 6 años, no mucho, es que uno también puede aprender del personaje y destilarse uno a través del personaje, en el sentido de que el personaje sea también como una manera de meter la mano de uno, ¿no? En el sentido de que uno pueda aprender de eso, pero que vos también podás expresarte a través del personaje. Que vos puedas usar a ese personaje para que destile tu expresión, ¿no? Lo que vos querés contar, lo que vos sentís, eso que tenés adentro, en ese momento de tu vida. Y por algo elegiste hacer ese personaje, no es que esta idea de que los personajes te llegan, entonces te llegan por algo. No, yo creo que uno también los elige. Y los elige porque necesitas esa herramienta en ese momento de tu vida, ¿no? Como que ese personaje es una herramienta y una posibilidad para que entre en diálogo con algo profundo tuyo. Como si fuera la posibilidad de dialogar con elementos nuevos tuyos también, ¿no? Y con partes nuevas tuyas o con partes que necesitaban entrar en funcionamiento también en tu propia vida, ¿no? Quizás, en rigor, el personaje como tal no existe en un punto. Es el arribo tuyo hacia ese lugar. Es esa construcción. Claro. Es ese misterio que termina siendo... Y eso, pero eso técnicamente, otra vez el aburrido que traduce a lo técnico, que parece una formulación obvia, básicamente también es un itinerario actoral. Que es ponerse el traje. Entrar por adentro del guante y no por el afuera. Cuando cometemos a veces el error de mirar al personaje como un otro que está allí, es ir a la forma. Cuando decimos hay un itinerario para recorrer, es encontrarnos nosotros con esta forma que tiene que ver con la singularidad nuestra, más ese punto que es ese abstracto personaje. Yo creo que hay como un diálogo yo creo que hay un diálogo entre la forma y el contenido todo el tiempo, una dinámica, ¿no? Constante. Yo hay un actor que a mí me gusta mucho que se llama Yoshi Oida, que es un actor japonés, que es actor de Peter Brook. Él tiene un libro que se llama Un actor a la deriva. A mí me encanta ese libro. Y tiene otro libro que se llama Los trucos del actor. Para mí son 2 libros que recomiendo muchísimo porque Un actor a la deriva y Los trucos del actor. Los trucos del actor. O El actor invisible, ¿no? Hay diferentes traducciones. Yoshi Oida se llama. A mí me encanta. Es un actor de Peter Brook. Yo tuve la suerte de verlo acá en San Martín, que vinieron a hacer The Man Who, que es sobre un libro de Oliver Sacks, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que son todos diferentes casos de problemas neurológicos. Y él habla mucho, justamente, como es un actor formado en Japón,
con el teatro, con la escuela del teatro no, y todo esto. Entonces él habla mucho del tema de la forma también, porque el teatro no es mucha forma, ¿no? Mucha. Este, y justamente yo cuento siempre una anécdota que ya hay gente que me vio en el territorio del poder, que es una cosa que hago de teatro y que lo cuento siempre, y que él cuenta que cuando veía Teatro No, siempre veía a los grandes actores del Teatro No hacer un tópico del Teatro No que se llama Señalar a la Luna. Entonces, él contaba como a lo largo de su vida había visto a grandes actores, ¿no? Como si fuera Alfredo Alcón, Julio Chávez, Darín, tal cual, no sé qué, viendo, ¿no? Oscar Casco, ¿no? No sé, digo, viendo, viendo al número Celianar a la Luna, ¿no? Y siempre se había asombrado de los gestos, de cómo ponían la mirada, de lo que hacían con su cuerpo. Hasta que de pronto vio un actor en ese número señalar a la luna y dijo, quiero ser como ese actor. Y fue la primera vez que dijo que fue a ver al número señalar a la luna y no vio al actor, sino que vio la luna, ¿no? Entonces, eso es muy hermoso, ¿no? Digo, como idea actoral también, ¿no? De estar al servicio, que se contradice un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? El sentido pero también tiene que ver, porque todo es dinámica y todo es para pensar y todo. Pero la idea también de fortalecer algo que está en el medio entre el actor que está arriba del escenario y el público. Cuenta muchas anécdotas en ese libro. Y él habla muchas veces que hasta en el teatro no mucho se empieza a construir desde la forma, ¿no? Que de pronto, no sé, que está bueno practicar, ¿no? Como ponerse en la situación de, no sé, como de miedo o de terror. Entonces empezar, ¿no? ¿Qué pasa si el cuerpo lo empezás así? Entonces, como casi clavarse en esa forma, ¿no? Y ver también lo que pasa y cómo dialoga eso con algo interno. Lo que pasa es lo siguiente, que uno, y eso ya tiene que ver con otro tema y también con una búsqueda o con una cosa que yo también busco de toda la vida, que tiene que ver con el propio rol del actor, el rol del actor no, de las personas. Todos creamos un personaje, todos tenemos un personaje creado, pero no porque sea mentira, porque somos de verdad, pero bueno, fuimos construyéndonos una manera expresiva, social, de comunicarnos. Entonces, cuando uno apela a una forma que no es la de uno, eso es interesante porque te saca un poco de tu lugar, te ayuda a mirarte desde otro lugar. O sea que es una... Yo siempre... Perdón, no digo, pero porque tiene que ver con imágenes de lo que venimos, lo que siempre laburamos nosotros. Y cuando decimos esto de que en realidad uno cruza el río nadando, no va por el puente. Es decir, a veces el error no conceptual, sino el error orgánico como actor, es conocer la historia, hablando en un lenguaje casi infantil. Yo conozco la historia, yo la leí, yo sé cómo termina. El tema de, como actor, pasar por un puente, consiste en que lo único que haces es un relato artificioso. Si vos nadás, te vas a encontrar con la basura que hay abajo del agua, te vas a encontrar con caminos insondables, que son la construcción y son lo que genera suceso vivo. Esta formulación parece tan sencilla, pero pasársela al cuerpo, o actores que no se la plantean, que empíricamente lo van resolviendo, pero cada cosa pasa a ser una novedad, cada acopio pasa a ser una novedad. Y además, esto produce singularidad, porque en un libreto, lo teórico que se te puede ocurrir como forma, no es demasiado ingenioso nunca. El enojo es enojo, la ternura es ternura y nada más. La recorrida nadando es la que produce singularidad, la que produce el yo soy que se enfrenta con esto que sucede. Este recorrido a tientos para que se arme el cinto es la cuestión. Eso muchas veces tiene que ver también con la conexión con el compañero, claro, ¿no? Va, muchas veces no, digo, siempre bueno, si estás solo en escena no, digo, pero hay un tipo de vínculo con algo tenés que tener, hasta con los objetos, con el lugar, con el clima, no sé. Pero yo me acordaba, por ejemplo, que tiene que ver y que abona con esto, ¿no? Roberto Baldi, este amigo que me ayudó para hacer Huérfanos, él
como yo venía trabajando en televisión y estaba ya tan acostumbrado, un poco ya automatizado con muchas cosas, él me decía, antes de empezar, hacé de cuenta que te vas a ir a la luna. Claro. Es decir, que ni siquiera a la luna, al espacio exterior. Viste, que te vas a subir en una nave espacial y que de verdad no sabes lo que va a pasar. Viste, que tenés que preparar tu cuerpo, tus sentidos, viste, para que todo es posible, porque de verdad todo es posible, como en la vida. En la vida, viste, vos vas, y de pronto te encontrás con algo que te sorprende, ¿no? Y por supuesto tenés que tener unas expectativas. Hay un ejercicio que es muy bueno, que yo lo hago bastante, que se llama 6 pasos, que es un ejercicio de Uta Hagen, creo, que es una mina que dio clases no sé dónde, en Estados Unidos. 6 pasos se llama, lo pueden encontrar en internet, 6 Steps. Mira. Y habla mucho también de la preparación del actor, de la preparación de la escena, cómo te ubica en la escena, y por ejemplo el tema de las expectativas, porque uno como persona tiene expectativa, uno como personaje tiene que crear las expectativas del personaje, pero no de vos, no del actor, Claro. de lo que querés que pase, sino que el personaje, así como en la vida, uno tiene expectativas. Uno cree, digo, yo venía para acá y pensaba, ¿cómo será la sala? ¿Cómo será la gente? ¿Qué preguntas me harán? ¿No? Llegué acá, las luces eran otras diferentes a las que me imaginaba. Digo, pero uno tiene una expectativa, ¿no? De qué espera que pase, cómo quiero que sea. Y después la vida, o sea, la propia escena te sorprende. Pero uno venía con un chip también. Eso es interesante crearlo uno, eso como actor. Y después, bueno, eso te va sorprendiendo y la escena va sucediendo como tenga que suceder, Pero, ¿no? digo, yo quiero, sin perder de vista esto, con los laburos que estuvimos viendo recién, que a veces uno observa, disfruta como público y no está, un público distraído también como actor, uno disfruta y ve lo que ve. Pero yo quiero extraer, digo, hay algo que está muy claro en el laburo de Leo, que se ve mucho, que es cuánto dibuja en el otro. En el otro actor. Exactamente. Sí. Cuando uno se dedica verdaderamente a dibujar en el otro Sí, lo que ocurre y lo que me pasa, Sí. esto construye un lugar de verdad. Hay un mapa necesario en el otro. No está el tiro al aire. Está en la operación. Cómo operaba con el analista este tipo a poder llegar. Este motor de quiero llegar. Y además es llegar al compañero, ni siquiera llegar al otro personaje, No, es llegar al compañero el actor. y estar observando al compañero. Gandolfo decía, yo una vez hice una obra de teatro con él en el año 90, Carlos Gandolfo, y él decía, no es que tengan que mirar, conectarse, cuando ustedes se habla de conectarse con el compañero, no es conectarse con el otro personaje solamente, sino conectarse con el actor, o sea, con lo que está pasándole al actor. Exactamente. O sea, vos le tenés que mirar los poros, los granos, los pelos de la nariz, digo, el color de ojos, lo que le está pasando por adentro. Y yo te modifico con mi escucha. Claro. Yo te modifico con mi escucha. Y eso es una acción muy concreta, más una acción que te sostiene. Muchas veces cuando uno está nervioso, está perdido, que no sabes bien para dónde ir, que no te sale nada, es el compañero. Te agarrás a tu compañero y esa es una... Después, bueno, empezás a trabajar, digo, pero como base, agarrarte a tu compañero es fundamental. Allá hay una pregunta atrás al fondo. Hola, ¿qué tal? Hoy en un momento dijiste que cuando Caetano te había llamado estabas como en un momento perdido o desequilibrado y después agregaste y ahora me está pasando algo parecido. Hay como una fantasía alrededor de que un actor llega a un momento de reconocimiento, de cierta trayectoria donde pareciera que ya está y que todo es ameno y qué sé yo, y me interesa por ahí si puedes compartir si todavía aparecen estos miedos, esta inseguridad y de la mano de qué viene, ¿no? Me parece que todo actor que quiera seguir pensando y creciendo, pero para mí tiene que ver más como persona la discusión, no tanto como si sos actor o no. Exacto. Yo creo que es un tema de personal. Yo en lo personal, pero ni siquiera en la actuación, yo en lo personal no tengo idea de hacia dónde quiero ir, claro, de en qué cosas quiero aprender, todavía hay un montón de cosas quiero aprender, un montón de cosas quiero hacer.
yo no me sigo sintiendo como un nene de 20 años, de 15, de 16, ¿no? Como cuando empecé en la noche de los lápices. Yo todo el tiempo vuelvo a ese lugar y quiero decir, bueno, ¿de qué manera, viste, qué quiero aprender ahora, pero como persona? Lo que venga como actor vendrá, ¿no? Pero la actuación también viene por otro lado, ¿no? Y de pronto terminás descubriendo con tus compañeros y con la gente que te acompaña o de ese personaje, terminás aprendiendo cosas inesperadas de esa propia experiencia, porque cuando uno dice me voy de viaje con el personaje, no solamente te vas con el personaje, te vas con todo ese grupo de gente que estás trabajando, gente que piensa diferente, que ve la vida diferente. Yo creo que el gran problema de los actores en general o de las personas en general es la falta de las personas en general, más de los actores, es la falta de humildad. Yo creo que, de verdad creo que es un gran problema del mundo, creer que ya sabemos algo, ¿viste? Yo creo que uno tiene tanto que aprender, todo el tiempo, ¿viste? Del tipo que tenés al lado, del tipo que odias, de tu enemigo, ¿viste? Del tipo que te hace sentir incómodo. Todo el tiempo tenemos para aprender. Y no digo justificarlo, pero digo, ¿qué sabemos? ¿Qué somos? Somos cultura. Estamos atravesados por la cultura. Mucho más atravesados por la cultura que observar a la propia naturaleza de uno y a la naturaleza que nos rodea. La naturaleza que nos rodea y la propia naturaleza es tanto más vasta que lo que nos da la cultura, que lo que nos da no la cultura en el peor sentido, ¿no? El enajenamiento cultural, ¿no? Los celulares, las cosas, el éxito, el capitalismo, la plata, ¿no? Lo que tenemos que hacer para relacionarnos, ¿no? Lo que tenemos que mentir para relacionarnos, lo que tenemos que mentir de cómo estamos, cómo tenemos que engañar a todo el mundo todo el tiempo, en lugar de mostrarnos cómo somos, lo que sentimos aquí ahora, ¿no? Hablamos de ser como actores todo el tiempo porque cuesta tanto ser en la vida, ser espontáneo, decir lo que pensamos, lo que sentimos. Nos movemos más por lo que tenemos que demostrar, por lo que no podemos mostrar. Entonces, ¿no? O sea, somos tan... No, pero es que es así, ¿viste? Pero es que es así, o sea, entonces enseguida, ¿viste? Enseguida nos creemos, no sé qué somos, no sé qué quién, ¿viste? Entonces, ser humildes, ¿viste? Decir, tenemos que aprender todo de nuevo cada vez, ¿viste? Yo aprendo de tu pregunta, ¿entendés? Aprendo de cómo me mira ella, aprendo, digo, como que hay que estar abierto como un nene de 4 años, porque si no la vida, qué sé yo, ¿viste? Y yo no sé si soy buen actor, si soy mal actor, si puedo hacerlo. Seguramente siento que puedo aprender un montón todavía, ¿me entendés? Que hay un montón de cosas que las hice más desde el miedo que desde la valentía, que las hice más como podía que desde la verdadera entrega, que me puedo entregar mucho más, que puedo explotar mi cabeza, que quiero que exploten mis costillas cuando actúo. Y eso yo no lo logré muy pocas veces. Y bueno, hacia ahí hay que ir, ¿viste? Porque y justamente cuando uno dice, quiero aprender del director y hacerle caso, porque uno muchas veces el ego, tiene que ver con el ego. ¿Viste? Uno dice, no, yo soy, vos no sabés quién soy. ¿Viste? Uno va, vos no sabés quién soy, vos no sabés lo que hice. Uno va con el currículum actual. ¿Viste? Vos no sabés quién soy, vos no sabés qué. ¿Viste? ¿Quién sos? ¿Viste? Claro. ¿Viste? Tu cuerpo sos. Sos eso, sos lo que sos ahora. No sos nada más, ni nada menos. Sos eso. Mostrame quién sos con tu valentía, con tu experiencia, con tu desnudez, con tu ridículo. ¿Viste? Con tu ridículo, animate a hacer el ridículo. ¿Sabes lo que a mí me costó aprender a hacer el ridículo? Años de mi vida. Yo lo primero que le digo a un actor ahora, a un pibe que está empezando, es hacer el ridículo, ¿viste? Desnudate, ¿viste? Mostrá lo que no sabes, lo que no sepas hacer, no lo que sabes.
Mostrá, metete en donde no sabés, ¿viste? No donde lo que sabés, no querer demostrar. Porque la vida es corta, ¿viste? Empezá, ¿viste? A equivocarte desde el principio, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, nada, eso. Somos actores, una profesión aparentemente tan cercana a la frivolidad, y yo diría que es todo lo contrario. Somos juglares de nuestro pueblo. Debería ser una de las más alejadas de la frivolidad. Y acá tenemos un claro ejemplo de un actor, un ciudadano actor, con este tipo de compromiso. Y ese tipo de compromiso no tiene que ver con una abstracción, también tiene que ver con un concepto de tener la pala en la mano para laburar y construir. Y en eso te encontrás con que adentro de la piedra está la escultura. Ese concepto, el concepto del foco, ese concepto del foco es el que lleva a un actor de estas características y el que lleva a un actor de esta construcción como hombre y como persona que frente a esta profesión. De modo que felicitarnos porque se topa alguien con esta mirada, se topa y se encuentra con algunas confirmaciones en la vida, sí, con la posibilidad de laburar, sí, con la posibilidad de tener éxito y un premio y poder llegar y acceder a lugares, sí, pero todo eso premio no en una búsqueda de lo brilloso, sino en una búsqueda de otra característica. Entonces eso reivindica la alternativa de construirnos siempre y buscar con nuestra propia pala cada uno a dónde, escarbando, aparece la poesía. Claro, porque además, ¿qué es más? Y volviendo, perdóname, con eso que estás diciendo, ¿qué es más importante, no? ¿Cómo te ven los demás o cómo se ve uno, ¿no? ¿Dónde la construcción es más valiosa, ¿no? ¿En la verdadera o en la que es para afuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que está el asunto. Muchas gracias, Leo. Gracias. Muchas gracias. Pasión pura.